crees, que la puedas escribir tú mentalmente, ¿no? Sí, a mí me parece que la película es una parábola bastante tremenda sobre la creación artística, ¿no? Las contradicciones de la creación. O sea, ya era por un lado, también. Epílogo estaba ya, bueno, y en anteriores, en sus anteriores novelas, en Rocabruno bate a Ditirambo, la novela, y en El roedor de Fortinbras también, y que ha sido un argumento, un motivo temático muy frecuentado por Gonzalo, y que en esta película yo creo que alcanza la expresión más concreta, ¿no? Y es curioso, me parece que estabas tú, Fernando, hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, que hablábamos aquí del Viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, y que han coincidido casi en el tiempo con 2 estructuras narrativas muy parecidas, porque lo que está haciendo aquí con el elemento de la criatura Gonzalo Suárez es un poco lo que hacía Fernando Fernán Gómez con el elemento del psiquiatra y el personaje envejecido de José Sacristán, y cómo continuamente iba alternando esos 2 planos en la narrativa, pero uniéndolos y mezclándolos continuamente. ¿Te acuerdas que hablábamos de pedazos? Aquí es exactamente lo mismo, y es curioso que 2 creadores y por distintos motivos lleguen a una manera de expresión que sea semejante. Pero a mí me parece que ese es un camino que luego no se explora lo suficiente, porque en contra de lo que pueda pensarse, la película nunca es confusa. Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Es a lo que yo me refería, que de alguna manera... ¿no? Sí, lo que no hay es explicitación ninguna de causas, de psicologías, de... Es que no es nada, es la película antipsicologista. No, psicológica por naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, sin embargo, a Gonzalo Suárez le divierte poner citas cultas a lo largo de toda la película, que estoy de acuerdo, no son necesarias en el sentido que el público las entienda y a qué se refieren. Hay una muy clara de cómo era Byron en realidad, cuando le insultan llamándole escocés. Es que él no puede ni ver a los escoceses, porque su madre le ha dado una infancia tremenda y descendía de los reyes escoceses, y si algo odia Byron cuando se da cuenta de toda su deformidad y todo lo que le ocurre, es odiar a los escoceses. Lo que quiero decir es que esto no es necesario para la película, porque la película se entiende perfectamente. Ahora, él no evita poner ese tipo de citas para un determinado público que lo conozca. Pues qué bien, ¿no? Pero están hechas de tal manera... que no molestan. Pero además es que son muy breves, es decir, evidentemente son literarias, son conceptuales, y muchas de ellas son versos, incluso de uno del otro, de Byron o de Shelley. Pero, es decir, yo he encadenado aquí: el horror es la única realidad que sustenta nuestra existencia. Propongo reinventar la realidad. La ficción es la mejor arma contra la realidad, que ya la comenté antes. Nunca estamos despiertos, señor Shelley. Nunca estamos despiertos, señor Shelley. Usted es poeta y lo sabe, es decir... Pero todo esto a mí me parece que entra de una manera tan fluida que no son pedantes. Y a mí no me parece pretencioso en absoluto. Esta película tuvo alguna crítica, a mi entender, que provenía de una cierta ceguera que la que acusaron de pretenciosa. Yo creo que es todo lo contrario. Además, cuando tú estás planteándote una película literaria, abiertamente literaria, o un cine literario, como ha sido el cine de Gonzalo y como lo sigue siendo, a mí me parece lícito que él utilice una de sus grandes formas de expresión, que es la literatura, en donde él se mueve maravillosamente. Pero en este caso concreto, a mí me parece que además todo lo que sale es bellísimo, y los textos son bellísimos y tienen mucho que ver con la imagen, que también es bellísima, es decir, que no van despegados. Y me parece que estamos en un medio de una historia romántica y estupenda. Analizamos películas americanas de la época de los años 40 o 50, muy literarias, y está llena de cosas de estas maravillosas. Y me acuerdo ahora, Bellamy es una película de este corte, y es lo mismo, y están diciendo cosas estupendas. En la película de Dorian Gray, en el guión de Albert Lewin, está llena de citas también maravillosas. O sea que a mí eso me parece, a mí personalmente me gusta, porque creo que me produce un placer enorme tanto mirar como escuchar, y que eso es lo audiovisual que dicen ahora, ¿no? Bueno, ese es el mundo del audiovisual. Yo pienso que la película habla sobre todo de que los monstruos los llevamos nosotros dentro. Exacto. Y que por lo tanto esos monstruos pueden aflorar en cualquier momento y destruirte, ¿no? Es decir, que eres tú mismo el dueño de tus posibilidades o de tus deficiencias, y que tienes que tener siempre a raya al monstruo que llevas dentro, ¿no?
y creo que eso está explicado en la película en un momento ya en la parte final, cuando tras el suicidio de Polidori, de Fanny y de Harriet, Mary se está lamentando de que es su monstruo, su criatura la que había inventado, la que está acabando con todos sus familiares, con la gente que le rodea, ¿no? Y entonces es cuando se dice la frase, sus monstruos les mataron, no el tuyo, fueron sus propios monstruos, ¿no? Los que les mataron, no el tuyo. Sí, cuando también el monstruo, por así decirlo, le dice, tu vista es mi vista. Sería un poco Jekyll y Hyde, pero los dos al mismo tiempo, coexistiendo, viendo las dos personas, en vez de ser el mismo transformándose, que ha salido y se enfrentan los dos, claro, uno a otro. Es lo mismo esa frase que dice que con las estrellas nunca se sabe si son ellas las que te miran a ti o tú quien las mira a ellas, ¿no? Hay otra, que es antes, si el horror o el hombre, o si el hombre creó el horror. Sí, eso lo dice cuando están en el barco. Claro. Pero yo todo eso... Todo era horror antes de que todo, y después se seguirá siendo horror. Pero todo eso a mí me parece que podría serlo, como se diría ahora los comunicólogos modernos, el tejido de la película. Sí, todo eso y la lectura de lo que significaría realmente la criatura y de lo que significa la literatura en la vida y... A mí me parece que todo eso, hace años a lo mejor a Gonzalo le hubiera interesado más, pero lo ha obviado, o sea, que eso está presente en su diálogo, pero que yo creo que el paso de Gonzalo es más allá. Yo lo que quiero es unir el cine y la literatura. A mí me parece que esa ha sido la apuesta, y que en un porcentaje muy grande a mí me parece que lo ha conseguido. Aparte de lecturas que podamos dar de la película, de interpretaciones, de la vida, del horror, porque esta es una película sobre la muerte también, puedes hablar, fíjate claro. Tú si es una película sobre la muerte, una reflexión absolutamente... No trata de otra cosa, claro. No trata de... Pero me parece que... Trata también del Eros, ¿eh? ¿No? Sí, es claro. una película, lógicamente, sobre el Eros y el Tánatos, está presente a lo largo de toda... Sobre todo la figura de Byron. Dicen... no me acuerdo ahora cómo es exactamente la frase, hablan de la muerte y de su hermano, el sueño. El sueño. Ese es al principio, el verso que lee Godwin. Esto, pero yo insisto por eso, que todo esto ya lo sabía Gonzalo, y antes de hacer el guión es un hombre que además ha tenido una gran cultura sobre lo que significa el mundo de lo fantástico, los claro, y no puede mitos, evitar etc. Y eso lo mete porque forma parte de su acervo y le gusta, pero yo creo que el paso suyo ha sido un paso más adelante, igual que cuando hace Don Juan dice, ya sé lo que significa Don Juan y todo lo que lleva dentro de sí un personaje como Don Juan, pero yo quiero ir más allá. Aquí el más allá a mí me parece que es demostrar unos personajes que son carne y literatura a la vez, pero también carne y cine al mismo tiempo, y eso me parece que es una apuesta tan hermosa y que la ha conseguido, que es magnífica, que tú incluso puedes... olvidarte de todos esos niveles de lectura que pueda tener la película analizándola para quedarte solo con esa simbiosis mágica de la literatura y el cine, de una frase maravillosa y una imagen de una jirafa, de una frase extraordinaria y una Venecia distinta, y además ha hecho una Venecia muy personal, porque es una Venecia que sale muy poco, e incluso a veces está troceada. O sea, hay una panorámica que parece que va a empezar a surgir y apoyado en la música la corta y te vas a otra imagen, me parece que es la de el hombre que va en la barca a verle a él, el prelado, el cardenal, no me acuerdo yo ahora muy bien quién es exactamente. Y eso es puro cine. Entonces el salto que ha dado Gonzalo en esta película es muy significativo, porque nace, por ejemplo, de esas imágenes que había ya en epílogo de dos boxeadores peleándose en una playa, en donde está todo el mundo de la literatura, del boxeo, de la lucha, de la agonía, pero además está envuelto de otra manera. Eso es muy difícil de capturar para un creador. Y eso que ya estaba en epílogo, aquí me parece que lo ha redondeado. Y entonces, aparte de ser la historia de Mary Shelley, de Frankenstein, de Polidori, de las desavenencias, de temas políticos, que se trata lo de Grecia, hay algo distinto. Y además, a mí me parece que como en todas las obras que tienen verdadero arte dentro, se te escapa y tienen la facultad de que no las atrapes. Ese no se sabe lo que es muy bien, el ver una imagen asombrosa en el Ártico, el ver un barco, el ver un tintero helado, eso produce algo nuevo, y sobre todo produce que en una película española sea elegante, sea romántica, sea sofisticada, sea cosmopolita, sea algo distinto. Eso es asombroso. Sí, pero es decir, hay una apuesta por parte de Gonzalo, que es la apuesta temática. Yo creo que la película, en la relación de literatura y cine, está claro que él ha apostado en esta película claramente por demostrarse, no sé si a sí mismo, pero a los demás, que él tiene una visión particular de lo que es hacer cine. Y de hecho la película, cada plano está trabajado con una
con una sofisticación, con una especialización. Es decir, no hay planos iguales en la película. Pero de hecho eso está en el cine de Gonzalo Suárez desde que empezó, Sí. ¿no? Si te das Sí, cuenta, sí, eso es cierto. esa búsqueda de la expresión cinematográfica a través de la imagen y de la mínima unidad narrativa del cine, que es el plano, ¿no? O incluso un fragmento del plano, estaba ya en El extraño caso del Dr. Fausto y en Ahom, que eran películas muy sorprendentes en su momento, ¿no? Y muy llamativas, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, de la disolución del Alka-Seltzer o de lo que fuera, de una pastilla de ese tipo en un vaso de agua en El extraño caso del Dr. Fausto, ¿no? La partida de tenis. Sí, esa atención hacia un objeto, hacia algo que puede ser una frase también, ¿no? Esa delectación en la frase, que ahí está ya combinando lo cinematográfico y lo literario. Yo creo que está desde siempre Gonzalo. Lo que pasa es que yo creo que el cine de Gonzalo Suárez ha ido adquiriendo una entidad y un empaque a medida que él ha ido dominando el lenguaje cinematográfico. E igualando con su calidad de escritor. Claro. Es decir, que ya escribe con la cámara, por así decirlo, como escribe con la máquina de escribir. Claro. Eso es lo que ya está en esta película. A mí me gusta mucho la última película estrenada, El detective y la muerte, que es una película muy rara y en donde no te da respiro, ¿no? Te obliga a una actitud totalmente activa y de seguirle por donde te va llevando, porque lo que te cuenta no es nada fácil, ¿no? Ni cómo te lo cuenta, ¿no? Y como yo decía al principio, la verdad es que admiro muchísimo el que alguien sea capaz de contra viento y marea hacer lo que le da la gana. De remar al viento. De remar al viento. Y esto lo consigue Gonzalo Suárez, y teniendo en cuenta que eso que hace no es barato, porque sus películas son caras. Muy caras, ¿no? El Remando al Viento Claro. contó con la colaboración de Andrés Vicente Gómez, y bueno, es una película con una producción tremenda, es decir, lo de las escenas que están rodadas en el Polo Norte, que lo dirigió Javier Aguirre Sarobe, la segunda unidad. Creo que bueno, que el rodaje aquel se convirtió, como suele pasar antes en estas situaciones de dificultad, en una odisea, así, con problemas. Y claro, la película tenía un apoyo de producción muy sólido, y se nota además en la película, claro. Yo lo que quería decir, a lo mejor, y que como cada vez te explicas mejor, yo me explico cada vez peor, que ha llegado a escribir de una manera que todos conocemos, Gonzalo, y tú dices eso de cómo te atrapa. Tú lees la narrativa de Gonzalo y es de un ritmo prodigioso. Cómo va es que Gonzalo como novelista me gusta fantástico, muchísimo. Que tú lees cómo va llegando aquella cabeza del cadáver a la casa y cómo en lo que daría origen, por ejemplo, a Fata Morgana, esas historias, y es fantástico. Bueno, pues eso lo ha logrado filmando. El atraparte, como tú decías, y el poder de cautivación. Escribe al mismo tiempo, ahora filma y escribe con la misma facilidad, y cuando ahora Rueda ha conseguido, como yo estoy de acuerdo contigo en El detective y la muerte, que lo sigas como cuando estás leyendo un párrafo de sus libros, con esa brillantez y esa originalidad con la que también escribe, y eso es lo que yo llamo estilo o vocación de estilo, y eso es lo más importante que puede tener un cineasta. Yo en esta película, de repente, no sé por qué, me vino al recuerdo la parte final de 2001, una odisea, toda esa parábola final. Yo supongo, no sé si Gonzalo se ha inspirado o no se ha inspirado, le ha influido algo, pero es decir, en la secuencia del billar, cuando le aparece la criatura José Luis Gómez, hay 2 o 3 momentos que están contados con ese sentido de cuando la Bowman estaba en la parte final y va viéndose que él es el mismo que come. Y en Venecia, en la escena de la jirafa, hay también 2 o 3 saltos que recuerdan también, es una manera de impresionarte y de transmitirte una serie no de información narrativa, porque no lo es así, sino de captar todo lo que es una creación de atmósfera, una situación. Dentro de un mundo fantástico, además, claro, que es lo que, por eso decías tú también lo de 2001, claro, es lo que te lleva. Oye, Carlos, ya sé que en esta película, especialmente en esta película, es más difícil que en otras, pero ¿cuál sería el plano, o la secuencia, o el momento que a ti más te gusta? A mí, el momento que más me gusta, sinceramente, ya lo he dicho antes, es precisamente ese momento, el primer encuentro entre el niño y el monstruo. El rostro que pone en la criatura, como decía Fernando, no es el monstruo, es la criatura. El rostro que pone, que hasta es una mezcla de ironía, hay incluso una ironía y una pena.
Y el niño que no se asusta, el niño que le da el barco. Dios, Y luego esa mala uva de decirle... volveremos a ver. O sea,